Bueno, buen día, hermanos. Gracias, Patito, por la alabanza, por la oración. Bueno, buen día. Bienvenidos a todos los que vienen siempre, los que vienen cada tanto, a Chapi y Betty, que hacía mucho que no los veía. Un gusto verlos. Tefi también, un gusto. Sus nombres al lado del gringo. Josefina, claro, sí. Y Sergio. Josefina y Sergio, bienvenidos. Y a todos, no sé si me pierdo de alguno, pero al resto, más que bienvenidos. Tenemos la visita de Juan también, así que bienvenido, Juan. ¿No se me pierde nadie? No. Florcita también. Bueno, vamos a comenzar, comenzar con la lectura de la palabra. Y nos toca quizás la segunda parte de lo que vimos el domingo pasado. Cuando el gringo me dio la posibilidad a elegir qué pasaje hablar, había elegido este, y después vimos que era todo un conjunto, así que por eso tomé el domingo anterior también. Estamos viendo, para quien no está interiorizado, el libro de Hechos. Si quieren abrir en sus Biblias, el libro de Hechos, capítulo 4. Si lo tienen ahí. Y en paralelo, para no buscar después y perder tiempo, le voy a pedir que alguno me ayude con Juan 12:49, que lo tenga marcado. Después se lo voy a pedir que me lo lea. Juan 12:49 es uno, Juan 20:21 es otro. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Romanos 10, 13 y 14. Y 1 Pedro 2:9. Bueno, ¿quién tiene 1 Pedro 2:9? Alguien que me vaya a ayudar después. 1 Pedro 2:9, que lo tenga guardado. Bueno, Romanos 10, 13 y 14, Gaby. 1 Pedro, Susana. 2 Corintios 5, Mariana. Ine, Juan 20:21. Y Juan 12:49, me queda ahí huérfano. ¿Quién me...? Juan. El Evangelio según San Juan, Leito me ayuda. Listo. Ya tengo ubicados. Después ustedes acuérdense, yo me voy a olvidar a quién se... Pero volvamos ahora a Hechos 4. El pasaje que nos toca hoy es del versículo 23 al 31. Antes de leerlo, siempre es bueno recordar lo que veníamos leyendo y estudiando, porque nos introduce en el texto que nos toca. Entonces, habíamos visto desde el capítulo 3 que Pedro y Juan habían subido al templo, se habían encontrado con un lisiado, con un cojo que pedía limosna. Pedro y Juan no tienen nada más que darle, pero le ofrecen en el nombre de Jesús la sanidad. Y este cojo, este lisiado, le toma de la mano, lo levanta y sale saltando, caminando y corriendo, muy gozoso. Todos se maravillan y Pedro y Juan dicen: tranquilo, muchachos, que no somos nosotros no hacemos milagros, todo lo que hicimos, lo que acabamos de hacer, es en nombre de Jesús. Y pasan Pedro y Juan a explicar quién era este Jesús, aquel Jesús que hacía un par de semanas habían crucificado, habían entregado, habían rechazado y elegido por encima a Barrabás, a Barrabás, un asesino, por encima del autor de la vida, que era Jesús. Pasa a explicarle quién era este Jesús. Este Jesús era el Hijo de Dios, ungido por Dios, elegido por Dios, profetizado desde la época de Abraham, de Moisés y de todos los profetas, y se hacía presente en Jesús y había resucitado. Y en él
tienen vida, decía Pedro y Juan. Mientras hablaban, caen los líderes religiosos y empiezan a intimarlos y a amenazarlos y a enjuiciarlos de por qué estaban hablando en nombre de este Jesús. Pedro y Juan nuevamente, muy libremente, les dicen, simplemente es lo que hemos visto y oído y no podemos dejar de hacerlo. Y vamos a seguir haciéndolo, por más que nos amenacen. Como no tienen forma de negar el milagro que había ocurrido y ven que estos, Pedro y Juan, no se retraían ante esas amenazas, y viendo que toda la multitud glorificaba a Dios, los líderes religiosos los liberan. Y ahí llegamos a 4:23 y ahí empieza nuestra lectura de hoy. Hechos 4:23 dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o toda valentía o osadía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Termina el versículo 31 diciendo que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese es el texto que nos toca o nos convoca en el día de hoy, continuando con el estudio del libro de Hechos. Hay un par de cosas que quiero resaltar. Un par de palabras que quiero resaltar en el versículo 23 y el versículo 24. Dice que fueron puestos en libertad Pedro y Juan, y probablemente estaba ahí también con ellos este lisiado que había sido sanado, que ahora podía caminar. Dice que vinieron a los suyos. A mí me llamó la atención esta palabra, a los suyos. Otras versiones lo traducen como a sus compañeros, o los otros creyentes, o a los otros apóstoles. No es claro el texto a quién se refiere con los suyos, si eran los 5.000 que habían creído en el versículo 4:4, si eran los 3.000 del 2:41, si eran los 120 del 1:14 o los 12 del 1:13. No se sabe quién eran, la cantidad de personas que eran los suyos, pero sí los suyos, esa palabra suyo, da una sensación o transmite una idea a un grupo de pertenencia, a un grupo de familiaridad, de confianza, a los cuales Pedro y Juan, después de haber sido amenazados, buscan encontrarse. Eso, los suyos, hace parte de un grupo, de una comunidad. No se fueron a sus casas, no se fueron a otro lugar, vinieron a esta comunidad para transmitir lo que les había pasado, para encontrar refugio, para encontrar fortaleza. Fueron a un grupo que tenía un mismo sentir. El versículo 24 habla de esa unanimidad en orar a Dios.
Y un poquito el Pato recién nos convocaba a ese ejercicio de ver qué era lo que habíamos vivido en la semana, ¿no? En cómo vimos reflejada la fidelidad de Dios en la semana. Creo que eso un poquito es lo que pasaba acá. Compartimos con un mismo sentir cómo cómo vivimos con Dios durante la semana. Y esto es un poquito lo que creo que transmite esta palabra de los suyos. Este sentido de pertenencia de un grupo que entiende lo que están viviendo y que recibe eso que le comparten Pedro y Juan. Que eran, o sea, Pedro y Juan les contaban sobre las amenazas. La otra palabra que me llama la atención y me gustaría resaltar es la palabra de unánimes. Dice que una vez que Pedro y Juan les contaron todo lo que las amenazas, las intimaciones que le habían dado, alzaron unánimes la voz, dice el texto. Es difícil pensar de cómo ese grupo puede en una sola voz orar lo mismo, que después viene toda una oración a Dios. Podemos entenderlo como cuando alguien ora y todos estamos en un mismo espíritu. Por ejemplo, decíamos cuando orábamos por Augusto y estamos todos en el mismo sentir, doliéndonos por Augusto, por su corazoncito, por lo que vive, y tantas oraciones que hacemos en unanimidad. No es que expresemos toda la misma palabra, pero sí todos tenemos ese mismo sentir, ese mismo dolor. Y esta unanimidad era la que existía en este grupo de personas, en esta primera iglesia que se estaba formando luego de que Jesús hubiera ascendido de los cielos. Y esta unanimidad, esta palabra y la oración que sigue, dice mucho de en qué estaban unánimes, sobre qué sentían lo mismo, cuál era su mismo sentir de este grupo, de estos que eran suyos a sí mismos, eran un grupo de pertenencia, un grupo de confianza. Y se desprende de lo que se lee o de lo que leímos, que unánimemente pensaban en que necesitaban a Dios. Escuchan de Pedro y Juan lo que habían vivido y unánimemente dicen, sí, necesitamos de Dios. O sea, hay amenazas. De hecho, era la primera amenaza que recibía esta primera iglesia. Hasta ahora venían unánimes, habían recibido el Espíritu Santo, habían hablado en lenguas, habían empezado a predicar, pero hasta ahora no habían tenido ninguna confrontación directa. Y esta es la primera vez que ocurre. Entonces, unánimemente sabían y entendían que necesitaban a Dios. Unánimemente sabían y entendían y sentían que debían orar en comunidad. Unánimemente creían en el mismo Dios, este Dios soberano sobre todo, que rige todo, que tiene todo bajo control. Creían en un único Dios y en el mismo Dios, creador de todo, de cielo, de tierra, de mar y de todo lo que hay, de todo lo que existe. En un mismo Dios, cuya palabra es verdadera, una palabra dicha a David, profetizada, ¿cuántos? 7, 10 siglos atrás, de lo que pasaba acá, se volvía realidad aquello que Dios habló por boca de David, diciendo por qué se amotinan la gente, por qué se alborotan, por qué se enfurecen pensando cosas vanas. Bueno, esto acaba de ocurrir acá con Jesús.
Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se unieron contra tu ungido. Entonces todos pensaban y todos sabían y todos unánimemente tenían la fe en el mismo Dios verdadero y cuya palabra es verdadera. Estaban unánimes en reconocer que este Dios no hay nada que lo tome por sorpresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, por boca de David, había profetizado que todos iban a complotar contra Jesús, contra su ungido, que esto era lo que había ocurrido, pero no solo que Dios sabía que iba a ocurrir, sino que dice, versículo 28, que todo esto que sucedió lo hicieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo o tu sabia voluntad lo habían determinado mucho antes. 1 Pedro 1:20 dice que Jesús fue elegido o establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esta gente sabía y confiaba en este Dios que ningún hecho lo tomaba por sorpresa y que todo seguía su patrón de funcionamiento y nada se alejaba de su soberanía, de su cuidado, de su órbita. Esta era la unanimidad de este grupo de personas que oraban a Dios. Y porque a este Dios no lo sorprendía nada, no lo sorprende nada, sigue siendo vigente su eternidad, su soberanía, es que este grupo de personas viene a pedir algo. Hasta ahora era casi, yo leyéndolo, como que lo veía como una alabanza, como una doxología. Señor, tú soberano que hiciste todo, creador del cielo, que eres verdadero, que eres soberano, que nada te sorprende. Una oración introductoria de alabanza. Ahora viene la petición. Como nada te sorprende, Señor, como todo está bajo tu control, dice en el versículo 29, mira, Señor, son dos cosas las que oran. Ahora, Señor, mira sus amenazas, esa es la primera. Ten en cuenta sus amenazas, considera sus amenazas, no te sean ajenas sus amenazas. Ora este grupo de gente. Y la segunda es, concede a tus siervos que con todo valor o todo denuedo hablen tu palabra. Me costó encontrar en los libros por ahí de referencia lo que a mí me transmite este pasaje. A mí me transmite como que, Señor, mira las amenazas, mira el tamaño, mira la dureza, mira el peligro al que somos expuestos. ¿Ves ese tamaño, Señor? Bueno, concédenos a nosotros un valor mayor, de manera que esas amenazas sean menores o despreciables. ¿Para qué? Para que por sobre sus amenazas, por este peligro inminente, por esta situación a la que somos expuestos, no nos falte fortaleza, no nos falte osadía, no nos falte valor para hablar tu palabra. Es interesante lo que oran, y es interesante lo que no oran también. Porque no oran pidiendo cuidado o protección ante las amenazas, no oran tampoco para que desaparezca el peligro y puedan libremente transitar y caminar y hablar su palabra. Tampoco oran para que
ellos puedan caer bien a aquellos a los que hablen su palabra, no oran nada de eso, sino que son conscientes de estas amenazas, son conscientes de que no van a desaparecer. Si desaparecen, enhorabuena, pero no estaban esperando eso. Lo que ellos esperan, o por lo que oran, es por ser fiel a su Señor. Es por imitar a aquellos, Pedro y Juan, que se pararon frente a 71 personas, habíamos dicho, de este Sanedrín, de este grupo de líderes religiosos, a decir, tu amenaza sí, la entiendo, pero yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Yo voy a ser fiel a mi Señor y no voy a sucumbir a tu amenaza. Y esto es lo que oraban este grupo. Nosotros queremos tener el mismo valor que Pedro y Juan. Por eso es hermoso lo que pasaba recién, porque uno escucha las vivencias de otros hermanos y uno dice, Señor, yo también quiero vivir esa fidelidad, quiero sentirte cada mañana, como decía Juan, quiero reconocerte cuando mi hijo se sana, aún cuando me quedo dormido y veo que tu mano fiel sostiene la vida de mi bebé a pesar de que yo me ponga a roncar. Yo también quiero vivir así el minuto a minuto. Eso es lo hermoso que tiene la vida en comunidad, no por ser una comunidad en sí, sino porque somos pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos alimentamos o retroalimentamos y nos fortalecemos y nos refugiamos para vivir conforme a este Señor soberano sobre todo, creador del cielo y de la tierra. Ellos oran para enfrentar valientemente la oposición y no solamente enfrentar la oposición, sino mantenerse fieles al llamado que han tenido. ¿Cuál era? Hablar su palabra. Porque saben que alguna vez escucharon de su maestro una parábola que solía decir algo como, cuando estemos frente a su presencia, cuando estemos frente a su Señor, este Señor va a apartar los corderos de las ovejas. Y a los que hicieron fielmente les va a decir, ven, buen siervo fiel. En lo poquito has sido fiel. Vas a gozar con tu Señor. Por eso este grupo de personas quería mantenerse fiel a lo que les había encargado su maestro, Jesús. Y la oración termina diciendo, bueno, danos este valor mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. La petición era valor. Y el sustento de ese valor era que el poder de Dios se manifieste. No era su oración a sanidades, prodigios y señales para que así puedan ver que hay algo diferente y yo pueda entonces proclamar. Era al revés, nosotros proclamemos. Y mientras tanto, Señor, si bien te parece, concede sanidades, señales y prodigios. Y Dios, como hablábamos y cantábamos, que es un Dios fiel, responde a esta oración de su pueblo, ansioso de ser fiel, ansioso de proclamar su nombre. ¿Y cómo responde? Responde de 3 maneras en el versículo 31, que dice, cuando terminaron de orar, en el lugar que estaba tembló. No dice que tembló la ciudad, no dice que hubo un temblor en toda la comarca, dice el lugar que estaba tembló. Dios confirmando
que estaba escuchando la oración y respondiendo a este grupo de personas unánimes frente a su Dios. Con señales y prodigios, Dios respondía a la oración. El lugar tiembla. Segundo, son llenos de su espíritu. No es un segundo Pentecostés. El Pentecostés había pasado en su momento, ya lo vimos en el capítulo 1, creo que era. Capítulo 2. Ya había sucedido, pero acá estaban pidiendo por valor. Y nuevamente, el que nos infunde valor es su Espíritu Santo. Y son llenos de su Espíritu Santo para seguir proclamando, para enfrentar las adversidades. Y la tercera manera de que la oración es respondida es que empezaron a hablar, dice, con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Entonces vemos a un grupo fiel orando a Dios y viendo a Dios siendo fiel a sus hijos, respondiendo a su oración. Me viene a la mente el pasaje de ese, pensé que lo había notado, pero no, que dice: si ustedes, siendo malos, siendo imperfectos, siendo avaros, siendo egoístas, aún siendo así, si sus hijos le piden un pedazo de pan, no le dan una piedra. Cuanto más yo, dice Dios, que siendo sí bueno, perfectamente bueno, no les voy a dar lo que me piden. Y más si me piden el Espíritu Santo. Dios estaba siendo fiel y verdadero a su palabra. Dios no miente, Dios se mantiene firme y su palabra se hace realidad. Y tres cositas más que quiero resaltar de esta historia. Primero, resaltar el personaje, por llamarlo así, de Pedro y Juan, o Pedro y Juan y el nuevo converso, lisiado, sanado, que van a los suyos a contarles lo que pasó. Uno, que van a lo suyo, no se cortan solo, por decirlo de una forma, no salen de esa situación apremiante con los líderes y bueno, vamos a tomar una cerveza, ya fue mucha tensión, por decirlo de una forma. No se cortan solo, van a los suyos. Y lo remarco porque quizás sea algo a imitar. ¿Dónde encontramos refugio? ¿Quiénes son los nuestros en Cristo Jesús, ¿no? A quienes vamos a contarle las dificultades que tenemos en nuestra vida diaria. Y lo otro que quiero resaltar de Pedro y Juan es que no cuentan su victoria. Para mí es una victoria realmente poder haber hablado libremente, desafiado a los líderes sin ningún problema, pero no lo hablan, no lo transmiten con arrogancia. No es un signo de arrogancia venir a contar lo que fue, sino es compartir en comunidad para fortalecerse, para unirse, para ver cómo aprendemos uno de otro, cómo proclamar al Señor. Entonces quizás sean ítems a imitar o a considerar a la hora de muchas veces pensar, no, ¿qué le voy a decir? Si va a pensar que me agrando, que... No. Animémonos a contarnos mutuamente las dificultades, las victorias,
Muchas veces lo hacemos y muchas veces sabemos a quién lo hacemos y sabemos de quién vamos a recibir una atención. Y esa es la otra cosa que quiero resaltar en esto. Hay una congregación que los recibe, que los oye, que ora con ellos y que quiere imitarlos. También sabemos si alguien viene o si somos dignos de interesarnos por alguien que viene a contarnos, si, no sé, si le predicó a alguien. O si nunca somos considerados para que nos cuenten esas cosas. Es algo para tener en nuestro corazón y ver cómo reaccionamos cuando alguien nos cuenta sus victorias o sus fracasos de nuestra vida cristiana. Porque realmente no son todas victorias. Cristo nos promete victorias, pero aún así vivimos en este cuerpo caído, en esta vida caída donde una y otra vez tropezamos. Y por eso nos necesitamos mutuamente. Y otra cosa que, bueno, ya lo mencioné, pero destacar la unanimidad de procurar ser fieles. Esta unanimidad ya la habíamos visto en versículos anteriores, en el versículo justamente 1:14, cuando se acababa de ir Jesús al cielo, cuando acababa de ser ascendido, lo vimos en el 2:46, que perseveraban unánimes cada día en el templo, comiendo y participando con alegría. Y la última cosita que quería resaltar de este pasaje, y quería quizás desafiarlos a pensar, era ¿por qué creen ustedes que esta gente pide valor para hablar su palabra? ¿Por qué piden eso? ¿Por qué el énfasis recién el Pato hablaba de tener valor para ir a visitar a un hogar, tener valor para ir a una cárcel, ¿por qué no? Tener valor para varias situaciones de la vida a la cual esquivamos o no nos animamos, pero en particular acá esta gente pide valor para hablar su palabra. ¿Por qué el énfasis en eso, hablar la palabra de Dios? Creo que el énfasis está dado por el último mandamiento, como lo conocemos como la Gran Comisión, que Jesús encomienda a sus discípulos a hacer. Vayan y prediquen, vayan y enseñen todo lo que les he enseñado. Y ahí vamos a leer un par de pasajes que eran los que había repartido. ¿Quién tenía Juan 12:49? Juan 12:49. Leito, dale. Dice, porque yo no hablo por mi cuenta, el Padre me ha enviado y me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Jesús mismo era el primer evangelista, si cabe decir, que decía, yo no hablo por mi cuenta, sino que lo que el Padre me enseñó, lo que el Padre me dio para hablar, eso es lo que hablo. No hablo lo que se me ocurre. Jesús, nuestro modelo a seguir, ponía el parámetro de lo que se debía hacer. Y Juan 20:21, ¿quién lo tenía? La INE. Como mi Padre me envió, los envío ahora a ustedes. Mi Padre me envió a hablar su palabra. Yo los envío a ustedes a hablar la palabra de mi Padre. ¿Qué oran los discípulos?
o este grupo valor para hablar su palabra. Ven que, entonces, ¿qué querían los discípulos? Ser fieles al mandato de Jesús. ¿Qué hay detrás de hablar la palabra? ¿Por qué hablar la palabra de Dios? ¿Por qué enseñar la palabra de Dios? Podemos ver brevemente lo que ya aprendimos en el 4:4 de Hechos. Dice, muchos de los que habían oído la palabra, esta palabra que había predicado Pedro y Juan, creyeron, y el número de los que creyeron eran como 5.000. ¿Por qué creyeron? Porque oyeron. ¿Quién tenía Romanos 10, 13 y 14? Pero ¿cómo van a conocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor? En Romanos, Hechos, Juan, cada pasaje de la palabra habla de la importancia de hablar la palabra del Señor. Queremos que alguien se convierta, pero no le hablamos. Queremos que alguien se convierta y hay veces que lo que procuramos es que solo vea nuestra vida, que no digo que esté mal, pero la palabra, que es mucho más sabia de lo que podemos llegar a entender nosotros o deducir nosotros, nos dice cómo van a invocar a ese Dios si no saben nada de Él, cómo van a saber de ese Dios si no hay nadie que les enseñe o que les predique. Y más adelante de ese pasaje 10:17 dice, porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Esa es la vitalidad del hablar la palabra de Dios. Y estos creyentes fieles querían eso. Se habían convertido muchos en 4:4, se habían convertido otros 3.000 en el 2:41. Ellos mismos querían ser parte de la voluntad de Dios. Ellos mismos querían ser discípulos fieles. No querían hablar por su cuenta. Querían valor, ¿y valor para qué? Para hablar la palabra de Dios, aquella misma palabra que habían escuchado de su maestro. Primera de Pedro 2:9, Susana creo que lo tenía. Pero ustedes son dueños de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, son su pueblo. Dios que los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz. Por eso anuncian las narices a Dios. Dice, bueno, yo me lo acuerdo de memoria, pero ese pasaje dice, o mejor me lo acuerdo en Reina Valera, ustedes son pueblo adquirido, comprado por Dios por la sangre de Jesús. Son una nación santa, han sido sacados de las tinieblas, han sido sacados de la potestad del pecado a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anuncien, para que hablen, para que proclamen las virtudes de ese Señor que los sacó de esas tinieblas. 2 Corintios 5, 19 y 20, ¿quién lo tenía? Lo cual, si bien mismo nos rogaron ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo nos rogamos que acepten su reconciliación con Dios. Ahí Pablo está diciendo que Dios en Cristo estaba reconciliando por Cristo al mundo. Y ahora nos pide a nosotros que seamos embajadores. Dios podría haberse hecho conocer o haber transmitido al mundo en un
en una pancarta hecha con estrellas, porque así Dios lo puede hacer, crean en mí. ¿Podría haber hecho sí o no? Sí. Las estrellas están donde están porque así las puso Dios, ni en ningún otro lugar. Podría haber puesto una pancarta que vaya cambiando de idiomas y de colores para que todos lo viéramos. Sí. ¿Lo quiso así? No. ¿Cómo lo quiso? Con nosotros. Por eso, o somos parte de su plan, o somos parte de su voluntad, o nos quedamos pensando en de qué forma lo somos. Pero el plan de Dios para que su evangelio sea proclamado, sea anunciado, para que el reino de Dios avance, es por medio de aquellos que rescató de las tinieblas a su luz admirable. No hay otra, hermanos. Entonces, por eso creo que es clave esta unanimidad. ¿Cuál es el sentir que tenía esta primera iglesia? Seguir siendo como Pedro y Juan, que acababan de anunciar, que acaban de ser fieles a lo que Jesús. ¿Cuál es nuestro anhelo como iglesia? ¿Cuál es nuestro mismo sentir? ¿Cuál es el sentir que tenemos? Decimos que la iglesia la formamos muchos. Esos muchos que somos, ¿qué estamos pensando frente a la voluntad de Dios? Que es salir a anunciar a Cristo como Salvador. ¿Cómo nos apoyamos? ¿Cómo hacemos de este grupo los suyos, este suyo que explicaba? Para decir, che, no me sale predicar a fulano mengano. Si es lo que queremos, ¿no? Si es lo que queremos predicar, si es lo que queremos obedecer a Jesús, si es lo que queremos ser como Jesús, ¿no? Entiendo que eso es lo que queremos. ¿En quién nos fortalecemos o dónde encontramos el grupo para decir, che, hace, no sé, un mes que no le predico a nadie? Che, hace un año que no le predico a nadie. Che, hablé con él y solo le hablé de mi experiencia y nunca le presenté a Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca, dice José. ¿Qué abunda en nuestro corazón? Agrego a lo que dice José. ¿Cuál es nuestra meta como iglesia? Y como meta como iglesia no digo es cuál es la meta que tiene Nico, Marce y Tinto. La iglesia la hacemos todos. ¿Qué queremos como iglesia? ¿A dónde queremos ir como iglesia? En algún momento se hablaba de cómo queremos vernos de acá a 10 años. Si buscamos queremos que nuestra iglesia esté pintada, ya está pintada. Listo. Check. No es lo que buscaba esta iglesia. Esta iglesia buscaba ser parte del plan divino de revelación de Dios al mundo, dado en su tiempo por medio de Jesús y después por medio de sus hijos. ¿Será que podemos incluir esta oración en nuestra oración? Particularmente, pocas veces he incluido esta oración en mi oración diaria. Pocas veces he incluido esta oración cuando me junto a orar con otros. El año pasado, creo, el anterior, aprendimos muchas oraciones de Daniel, de David, de Pablo. ¿Qué queremos orar? El Señor promete su fidelidad. El Señor promete su espíritu a aquellos que se lo piden.
qué queremos ser como iglesia, qué quiere ser cada uno individualmente dentro de esta comunidad llamada Villa Centenario. Los animo, en el nombre de Jesús, a que mastiquen esta palabra, a que mastiquen este pasaje, a que se paren o se arrodillen frente al Señor. A decir, Señor, ¿pienso igual que mi hermano? ¿Me motiva las mismas motivaciones de mi hermano? Y hablando de motivación, estamos hablando de motivaciones con peso eterno, no las motivaciones, se habló mucho en este tiempo de si cambiaba o no la disposición de la iglesia, no. Me motivan la motivación que Cristo mismo, que por eso se encarnó a venir al mundo, me motiva la misma motivación que tuvo Cristo. Como iglesia, con mi hermano, el Señor nos conceda. Pero Pato decía hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a buscar que el Señor nos mueva? ¿Vamos a procurar que el Señor nos mueva? ¿Vamos a procurar que el Señor nos dé, en este caso, valor? Quizás tengamos que buscar el versículo 24, que nos dé unanimidad. Una de las cosas que había escrito en la unanimidad, que no la mencioné, pero no se pusieron en esta unanimidad a ver, no, fulano estaba, pero yo no, Juan fue, pero Felipe se quedó, pero Felipe, claro, se quedó calientito y nosotros estábamos ahí en el frío. No se pusieron a hablar y a discutir de quién fue, quién vino, Sabían todos que todos tenían un mismo ministerio, una misma vocación y un mismo llamado. Vayan y prediquen. Y extiendan el reino de Dios. Y hagan conocido a este Padre Celestial que estás en los cielos. Sea conocido, sea santificado, sea glorificado y sea manifestado tu nombre a todo ser humano, a toda criatura. Y acá esta gente dice, bueno, sí, venga tu reino, venga tu espíritu a darnos valor y a caminar conforme, así como se hace la voluntad en el cielo, donde todas en tu voluntad se haga también en esta iglesia, en mi vida, en este grupo, para gloria de su nombre. ¿Oramos? Padre Celestial, venimos ante ti en oración y frente a tu palabra, frente a lo que nos mandas, nos mueves, nos llamas a hacer, Señor, que muchas veces dejamos de lado, escondemos, justificamos y seguimos caminando en esta vida sin anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas, a tu luz admirable, a tu luz majestuosa, a tu luz que no tiene comparación, Señor. Gracias por semejante regalo, gracias por semejante obra de amor, gracias por tu Hijo amado que ha muerto en la cruz, tomando nuestros pecados, cargando nuestros pecados, para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. Gracias, Señor, porque en ti y solo en ti tenemos salvación. Pero, Señor, te rogamos que no nos quedemos en esta gratitud, solamente en esta gratitud, sino que esta gratitud de tu obra de gracia nos movilice, nos mueva, nos lleve, nos sacuda, Señor. Necesitamos que los cimientos de nuestra vida sean sacudidos, Señor, para salir a hablar. Muchas veces estamos cómodos, Señor. Te pedimos que seamos llenados de tu Espíritu en esta iglesia,
que esta iglesia pueda ser un reflejo de la iglesia que vos planeaste desde antes de la fundación del mundo para proclamar a todo ser humano tu bendito y glorioso nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.